Amigas y amigos que comparten en Al-Anon, bienvenidos a un nuevo video podcast. Ya saben, este canal es dedicado a todas aquellas personas, familiares y amigos de un alcohólico. En este capítulo hablaremos del primer paso y de cómo podemos desarrollarlo en nuestra vida diaria. Comencemos. Bien, ¿qué nos dice el primer paso? Nos dice: admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Ok. Muchos de nosotros llegamos a Al-Anon agobiados por la frustración y la falta de esperanza. Algunos venimos para enterarnos de lo que debemos hacer para que una persona alcance la sobriedad. Y otros nos criamos en hogares alcohólicos y en algún tiempo nos alejamos del alcohol, de compañeros alcohólicos, y no volvimos con el alcoholismo activo. Tal vez no veamos las repercusiones de la convivencia con el alcoholismo hasta que comenzamos a admitir que tenemos dificultades familiares en nuestra vida y en nuestras relaciones actuales. Muchos de nosotros no entraríamos voluntariamente a Al-Anon si no nos encontráramos en algún tipo de crisis dolorosa que nos impulsa a pedir ayuda. Aunque no la expresemos de esa manera, venimos a Al-Anon porque nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Venimos en busca de alivio. Las primeras líneas del primer paso ejemplifican un concepto importante en la recuperación en Al-Anon. No estamos solos. En nuestras primeras reuniones nos damos cuenta de que esto es cierto, como lo dice la bienvenida sugerida de Al-Anon y Al-Atin. Y dice así: los que vivimos o hemos vivido con un problema de alcoholismo los comprendemos de una forma en que quizás muy pocas personas lo puedan hacer. Nosotros también nos hemos sentido desamparados y fracasados, pero en Al-Anon y Al-Atin hemos aprendido que no hay situación verdaderamente desesperada y que podemos hallar satisfacción y hasta felicidad, ya sea que el alcohólico siga bebiendo o no. Muy bien. Escuchar estas palabras puede ayudarnos a sentir que aún existe esperanza también para nosotros. Una vez que reconocemos que la bebida de la otra persona ha afectado nuestra vida, nos sentimos tentados a culpar al alcoholismo de todo. Estamos seguros de que debe haber algo más que decir o hacer para convencer al alcohólico que deje de beber, resolviendo así nuestros problemas. No entendemos que somos tan incapaces ante el alcohol como lo es el propio alcohólico. Al no comprender que el alcoholismo es una enfermedad, muchos tratamos de hacer las cosas por cuenta propia. Vaciamos botellas, inventamos excusas, fastidiamos, rogamos, protegemos o castigamos al bebedor en nuestra vida. Podemos ocultar nuestros sentimientos, aislar al alcohol o evitar el contacto con él, pensando que nuestros problemas desaparecerán. Podemos hacernos cargo de los proyectos inconclusos del alcohólico, contestar llamadas telefónicas o esconder sus errores, taparlos. Hagamos lo que hagamos, nuestra vida no mejora y el alcohólico no cambia. Para decidirnos a dar el primer paso y admitir nuestra capacidad ante el alcoholismo, primero tenemos que comprender y aceptar que el alcoholismo es una enfermedad. Las autoridades médicas han reconocido que el alcoholismo es una enfermedad progresiva que se puede controlar, pero no curar. Es una enfermedad de por vida. Uno de los síntomas es el incontrolable deseo de beber. Mientras el alcohólico siga bebiendo, ese deseo se intensificará. Algunos alcohólicos intentan convencer a sus familiares de que solo beben en reuniones sociales, haciéndolo los fines de semana o absteniéndose de hacerlo durante un tiempo limitado. La compulsión de beber habitualmente reaparece. La abstinencia completa es la única manera de detener la enfermedad. Muchos alcohólicos se recuperan con éxito a través de varios tratamientos. El programa de Alcohólicos Anónimos AA se considera en general como el más eficaz. La experiencia nos demuestra que no podemos obligar a nadie a dejar de beber, ya que la decisión le corresponde al alcohólico. El alcoholismo es una enfermedad de la familia, lo que significa que el alcoholismo de un miembro afecta a toda la familia y todos se enferman. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque, al contrario de la diabetes, el alcoholismo no solamente existe dentro del cuerpo del alcohólico, sino que es también una enfermedad que afecta a las relaciones familiares.
Muchos de los síntomas del alcoholismo se advierten en el comportamiento del alcohólico. Las personas que están en el estrecho contacto con el alcohólico reaccionan ante su comportamiento. Tratan de controlarlo, disculparlo o esconderlo. Se culpan a sí mismos y se sienten heridos. Al final, se sienten perturbados emocionalmente. En las reuniones de Al-Anon, escuchamos hablar de nuestra incapacidad ante el alcoholismo descrita como: no lo causamos, no lo curamos y no lo controlamos. Comenzamos a aprender la premisa básica en Al-Anon, que consiste en dejar de enfocarnos en el alcohólico y empezar a enfocarnos en nosotros mismos. Por más difícil que parezca examinar la parte que nos corresponde a nuestros problemas, la aceptación del primer paso nos brinda alivio ante responsabilidades imposibles. Intentábamos solucionar una enfermedad que ni siquiera es nuestra. Para encontrar la paz y la seguridad en nuestra vida, debemos cambiar. Idea que despierta la reflexión y quizás sea atemorizante. Puede ser que tengamos que volver a aprender a ocuparnos de nosotros mismos. Cuando nos enfocamos en el alcoholismo y en el comportamiento de otra persona, muchos de nosotros creamos la costumbre de anteponer las necesidades de esa persona a cualquier otra cosa. Podemos sufrir de falta de amor propio y no pensar en que merecemos tener tiempo para nosotros mismos. No importa que nos consideremos buenos o malos, siempre nos derrotará la enfermedad. En Al-Anon encontraremos ayuda. Admitir nuestra incapacidad puede ser difícil. Después de todo, somos los seres capaces que salvaron la familia, el empleo o el mundo mientras los alcohólicos en nuestra vida creaban caos. ¿Cómo es posible que nosotros, los responsables, admitamos la incapacidad? En Al-Anon llegamos a entender que nuestra vida puede ser ingobernable porque tratamos de controlar a personas y situaciones en ella. Puede resultar difícil imaginar que nuestros esfuerzos bien intencionados sean parte del problema. Pero al llegar a Al-Anon, ya estamos dispuestos a intentar algo nuevo, cualquier cosa. Tenemos que aceptar que nada de lo que hagamos o dejemos de hacer puede controlar la bebida de la otra persona. ¿Cómo podemos entonces ayudar a un alcohólico? En Al-Anon aprendemos a aceptar las cosas que no podemos cambiar, al alcohólico, y a cambiar las cosas que podemos, nosotros. Para recuperarnos tenemos que aprender a enfocarnos en nosotros mismos. Al mirar el pasado en nuestra vida, se nos pide reconocer nuestra incapacidad ante el alcohol, el alcohólico y toda persona o acontecimiento que hayamos intentado controlar por nuestra propia voluntad. Al soltar las riendas de esa apariencia engañosa del control sobre otra gente, sus acciones y su adicción al alcohol, sentimos que se nos quita el enorme peso de encima y comenzamos a descubrir la libertad y el poder que poseemos. El poder de definir y vivir nuestra propia vida. Disminuye la ingobernabilidad y empezamos a ver los senderos de nuestra recuperación. En Al-Anon descubrimos principios que funcionan para nosotros y nos permiten relacionarnos con los demás. Al-Anon nos ayuda a aprender nuevas formas de establecer relaciones sólidas en todos los aspectos de la vida. El primer paso nos recuerda nuestra propia relación con los demás. Somos incapaces ante ellos. Nos ubica en una relación correcta con nosotros mismos. Cuando tratamos de controlar a los demás, perdemos la capacidad de manejar nuestras propias vidas. El primer paso es el verdadero comienzo de nuestro sendero de recuperación. Bien, después de haber comprendido lo que significa el primer paso y cómo se aplica, voy a leer algunas experiencias de personas que han tomado el primer paso a su vida diaria, a su vida cotidiana y cómo le ayudó al final. Bien, el primero se titula Acepté la verdad. Admití que mi vida se había vuelto ingobernable, pero durante mucho tiempo no pude creer que era capaz de afrontar sola el alcohol. Estaba segura de que podía hacer que el alcohólico dejara de beber diciendo: si me quisieras, no beberías nunca más. Varias afirmaciones de este tipo tenían sentido para mí en ese momento. Era una persona muy exigente. Antes del Al-Anon, no sabía que mis exigencias iban más allá de la capacidad de respuesta del alcohólico. No sabía que el alcoholismo era una enfermedad. Él me decía que yo no entendía, que para él no era tan simple dejar de beber como yo creía. Algunas preguntas penosas me obsesionaban y perturbaban mi tranquilidad. ¿Qué ocurría si admito mi incapacidad y suelto las riendas de la situación?
¿Beberá más si dejo de tratar de controlar la bebida? ¿Sentirá que ya no lo amo si dejo de cuestionarlo con respecto a la bebida? ¿Pensará que he perdido interés en él y que quizás me atrae a alguien más? ¿Gastará más dinero en alcohol? Lo que finalmente me permitió practicar el primer paso fue el hecho de que no había ninguna diferencia entre lo que yo hiciera o no hiciera. Por ejemplo, podía llorar, rogar, enfadarme o cualquier otra cosa, pero él continuaba bebiendo. Poco a poco él empeoró. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no tenía poder sobre esa enfermedad. Mis días en Al-Anon se hicieron semanas y las semanas meses. Cuanto más escuchaba en las reuniones, más me convencía de que yo tenía que soltar las riendas y entregárselas a Dios, a un poder superior. Tenía que vivir y dejar vivir. Al final dejé de lado la situación y admití mi incapacidad. Comprendí que las cosas no mejoraban, no podríamos seguir juntos. Él estaba muy enfermo, tanto mental como físicamente, debido a la enfermedad del alcoholismo. Abandoné ruegos y control, y no interferí más en la situación. Acepté la verdad, no tenía la facultad de detener su alcoholismo. Gracias a Dios y al Al-Anon, al final hice lo que debía hacer. El alcohólico de mi vida fue a un programa de 28 días, solicitó orientación y es ahora miembro de Alcohólicos Anónimos. Ha estado sobrio durante 10 meses, 10 maravillosos meses en muchos sentidos. Pese a que la sobriedad no es una rosa sin espinas, gracias a Al-Anon puedo enfrentar los cambios. El siguiente se titula Mi vida es solo eso. Mi vida. El primer paso fue lo más difícil de aceptar. Incapaz ante el alcohol, una lata de cerveza, una botella de vodka, son nada más que objetos, cosas inanimadas. ¿Cómo podía yo, un ser humano que vivía y respiraba, sentirme incapaz ante una botella de alcohol? ¿Cómo podía admitir que una botella ganara y me venciera una y otra vez? Me sentía como si admitiera que era incapaz ante un jabón o algún otro objeto inanimado. Mi ego se sentía herido. La situación iba en contra de todas mis creencias. ¿Incapaz ante el alcohol? Despreciaba el alcohol, pues él mismo transformó a mi madre, una señora simpática y sensata, en una loca gritona y humillante. El alcohol hizo que mi esposo perdiera 5 empleos en 7 años y tuviera 2 accidentes en 2 meses. Aborrecía el olor y el sabor del mismo. Mirarlo me era insoportable, pero creía que podía superarlo, que yo sería la triunfadora y no el alcohol. No fue sino hasta que leí un fragmento en la página 76 del libro Un día a la vez en Al-Anon que logré entender. Aceptar este paso no significaba una debilidad de carácter, significaba admitir con serenidad que hay cosas que no puedo cambiar, admitir que soy incapaz ante el alcohol de ponerle fin a la lucha. Me libera para dedicarme a las cosas que puedo cambiar. Significa decirle a mi poder superior, no puedo hacerlo sola, necesito tu ayuda. Leer ese fragmento fue como ver la luz. Por fin podía ser sincera conmigo misma. Era incapaz ante el alcohol. Soy incapaz ante el alcohol y siempre seré incapaz ante el alcohol. Admitirlo me quitó el peso de encima. Ya no tenía que luchar constantemente. Podía dedicarme a otras cosas y liberar la mente de los pensamientos totalmente desgastantes sobre la enfermedad. Antes de venir a Al-Anon, nunca pude aceptar el primer paso. Después de estar más de 20 meses en Al-Anon, se me hace muy fácil recitar este paso y creer en él. Mi vida se había vuelto ingobernable. Gracias a Al-Anon y a la práctica continua de este paso, mi vida es solo eso, mi vida, para concentrarme en ella y vivirla de la mejor manera que pueda. El siguiente paso se titula Pude ver los efectos. Antes de Al-Anon, no hubiera podido aceptar ninguna parte del primer paso. Creía que yo estaba bien y que todo sería perfecto si tan solo lograba que el alcohólico dejara de beber. Al comenzar a estudiar y a practicar el primer paso, se me hizo más fácil admitir la primera parte del paso que la segunda. Soy una persona visual. Al observar el primer paso y la palabra alcohol, visualicé una botella de whisky. Luego, visualicé una persona bebiendo de la botella.
Veía el alcohol entrar en la otra persona y convertirla en alcohólica. Pude ver mi incapacidad ante el alcohólico mientras éste bebía. Pero aprender que era incapaz ante él en todo momento llevó mucho más tiempo. Más adelante la visualización me mostró la botella, la persona que la bebía, el alcohol que fluía de esa persona hacia mí, hacia mis familiares, hacia mis compañeros de negocios, etc. Veía que todos nosotros nadábamos en un mar de alcohol. Luego salíamos, nos sacudíamos y difundíamos la enfermedad incluso a otras personas. Me llevó tiempo admitir que, aunque yo no bebía alcohol, la enfermedad podía invadirme y afectar a otra gente. A medida que pasaba el tiempo y yo aprendía más, llegué a reconocer que todo lo que tocaba podía verse afectado por el alcoholismo que me invadía. Mi reacción ante otras cosas podía ser idéntica a la forma en que reaccionaba ante la bebida. Empecé a ver cómo mis propias reacciones habían hecho ingobernable mi vida. Vi cómo mi papel de mártir les había quitado a otras personas un sentido de responsabilidad y había reducido sus egos. Vi cómo se lo había hecho no solo el alcohólico, sino también otras personas en mi vida. Al final me di cuenta de que mi vida se había vuelto ingobernable porque estaba tan ocupada ocupándome de los demás que no tenía tiempo para ocuparme de mí. Escogí la ropa que mis familiares debían ponerse para que anduvieran bien vestidos, pero eso no me dejaba tiempo para ver si yo me encontraba bien. Hacía arreglos para que los demás acudieran a citas médicas y dentales, pero luego descuidaba las mías. No me di cuenta de que todo esto, de la noche a la mañana, ocurrió paulatinamente, pero que al final pude entender el primer paso. Me di cuenta de que yo también tenía una enfermedad, causada por el contacto con todos los alcohólicos de mi vida. Hoy sé que soy incapaz ante todos los nombres y pronombres en mi vida, otras personas, otros lugares y otras cosas. Siguiendo el proceso de eliminación, descubrí que había algo ante lo cual no era incapaz, yo misma. Soy responsable de mí misma. No soy responsable de la felicidad de ninguna otra persona, ni nadie es responsable de la mía. Sé que ninguna otra persona puede controlar mis emociones. Nadie puede hacerme sentir enfadada, triste, feliz, ni ninguna otra persona, ni ninguna otra cosa sin que yo le dé permiso para hacerlo. Mis sentimientos me pertenecen. Hoy comprendo que soy incapaz ante el alcohol y que mi vida es ingobernable. Sé que con la ayuda de Al-Anon y de mi poder superior, mi vida se está volviendo más manejable. El siguiente se titula Un recordatorio que tuvo el mayor efecto. Cuando llegué a Al-Anon, vivía en una relación especial con un hombre cuyo temperamento explotaba de repente y de forma poco apropiada. Me molestaba especialmente viajar con él en su auto. Si el conductor del auto que iba adelante no se movía en cuanto el semáforo cambiara a verde, el temperamento de mi amigo explotaba. Si otro auto se cruzaba delante del nuestro, ocurría lo mismo. Al principio estaba segura de que mi amigo se enojaba mucho por cosas que yo hacía o decía o por algo que no había dicho ni hecho. Estaba convencida de que era culpa mía y de que podía solucionar la situación. Al menos podría controlar el nivel del estallido. Por eso me enojaba y señalaba sus imprudencias en el camino, tales como no usar las luces intermitentes al cambiar el carril. Yo le platicaba de otros asuntos para que él desviara la atención de lo que había ocurrido. Pensaba que seguramente debía haber algo que pudiera hacer para eliminar mis sentimientos de culpa, con tal solo de estar ahí. Algo debía haber hecho yo que causara sus explosiones de ira. Alguien en Al-Anon compartió conmigo que no lo causé, no lo puedo controlar, no lo puedo curar, pero poco a poco tomé conciencia de una perspectiva, una actitud y un comportamiento nuevo. Cuando pensaba en eso, podía ver que yo no había causado la situación. Yo no conducía el otro auto, ni había provocado ninguna ira. Comencé a volver la cara hacia la ventana del lado del pasajero, repitiendo mentalmente una y otra vez, no lo causé, no lo causé. Durante esta reacción el estómago se me revolvía. El rehusar a asumir la responsabilidad por el temperamento de mi amigo era algo nuevo para mí. Eso me produjo un sentimiento muy incómodo. Aunque estaba totalmente convencida de que no había provocado ese comportamiento inapropiado, aún sentía el deseo abrumador de controlar o curar lo que estaba sucediendo. Una vez más, tuve que permanecer sentada y sentir la incomodidad de soltar las riendas de sus berrinches. Observé su comportamiento a lo largo de muchas semanas y comprendí que él no estaba preocupado por él mismo. Explotaba
y luego actuaba como si nada hubiera pasado. No parecía darse cuenta de mi comportamiento anterior de intervenir sin demora para suavizar la situación, ni de mi nuevo comportamiento basado en el silencio. Con esta nueva conciencia comencé a aplicar la idea de que no lo causé, no lo puedo controlar y no lo puedo curar en distintos entornos. Algunas veces resultaba más difícil que otras manejar las mariposas que revoloteaban en mi estómago, pero siempre sobrevivía después de aplicar la idea de nuevas situaciones, lo que me dio el valor de examinar las relaciones recíprocas en todos los aspectos de mi vida. Empecé a tomar decisiones conscientes acerca del papel que me correspondía en diversas situaciones. Finalmente aprendí a decir que los berrinches fuera de lugar me irritaban. Aprendí que estaba bien viajar en autos separados. Hasta el día de hoy, todavía aplico este principio. Me siento muy agradecida por los muchos instrumentos de la NOM. Bien, la aplicación del primer paso es que cada uno de nosotros tiene la libertad de crear soluciones propias utilizando la experiencia, fortaleza y esperanza de quienes nos precedieron. Las preguntas siguientes para el estudio personal o de grupo pueden ayudarnos con el primer paso. Al practicar cada paso, recuerden darse las gracias a sí mismos por el esfuerzo. Llamen a un amigo o al padrino o a la madrina y también compartan su éxito. Estas son las siguientes preguntas que se tiene uno que hacer. Primera pregunta. ¿Acepto que no puedo controlar la bebida o el comportamiento de otra persona? Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo reconocer que el alcohólico es un individuo con costumbres, características y formas de reaccionar ante acontecimientos de la vida diaria distintas a las mías? Siguiente pregunta. ¿Acepto que el alcoholismo es una enfermedad? ¿Y cómo identificar eso en la manera que trato con el bebedor? Siguiente pregunta. ¿De qué manera he tratado de cambiar a otras personas en mi vida y cuáles han sido las consecuencias? Siguiente pregunta. ¿Qué medios he usado para obtener lo que yo quiero y necesito? ¿Qué podría funcionar mejor para satisfacer mis necesidades? Siguiente pregunta. ¿Cómo me siento cuando el alcohólico rehúsa hacer o no hacer lo que quiero? ¿Cómo respondo? Siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si dejara de intentar cambiar al alcohólico o a otra persona? Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo soltar las riendas de los problemas de los demás en lugar de tratar de resolverlos? Siguiente pregunta. ¿Estoy buscando una solución rápida para mis problemas? ¿O existe alguna? Siguiente. ¿En qué situaciones me siento excesivamente responsable de otras personas? Siguiente pregunta. ¿En qué situaciones siento pena o vergüenza por el comportamiento de otra persona? Siguiente. ¿Qué me condujo al Al-Anon? ¿Qué esperaba obtener de este momento? ¿De qué manera ha cambiado mis expectativas? Siguiente pregunta. ¿Quién ha expresado preocupación por mi comportamiento? Siguiente pregunta. ¿Cómo me doy cuenta cuando mi vida es ingobernable? Siguiente. ¿De qué manera he intentado obtener la aprobación o confirmación de otras personas? Siguiente pregunta. Digo que sí cuando lo que quiero decir es no. Cuando lo hago, ¿qué ocurre con la capacidad que tengo de manejar mi vida? Siguiente pregunta. ¿Me encargo de otras personas con facilidad, pero se me hace difícil ocuparme de mí mismo? Siguiente. ¿Cómo me siento cuando la vida transcurre sin problemas? ¿Siempre preveo los problemas? ¿Me siento más vivo en medio de una crisis? Siguiente pregunta. ¿Qué tan bien cuido de mí mismo? Siguiente pregunta. ¿Cómo me siento cuando estoy solo? Siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre compasión y amor? Siguiente pregunta. ¿Me atraen los alcohólicos u otras personas que parecen necesitarme para componerlos? ¿De qué manera he intentado componerlos? Siguiente pregunta. ¿Confío en mis propios sentimientos? ¿Sé cómo son? Y bien, amigas y amigos, así es como terminamos este video podcast. El siguiente capítulo será el segundo paso. Y suscríbanse, denle like, compartan y no olviden comentar algún tema que quieran que toquemos. Gracias por ver.